Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Vamos a hablar del tema de la inseguridad y del rol de la justicia en este tema, ¿no? Por todos los hechos que van ocurriendo cotidianamente en todo el país, ¿no? Delincuentes que entran, salen, reinciden. Es una situación dramática realmente la que vive la Argentina y de la cual la provincia de Jujuy no está exenta de estos temas. Simultáneamente hoy José López llegó a la provincia de Jujuy. Me parece a mí que con el arribo de López a la provincia quedaría en evidencia la ruta de la corrupción Fellner milagrista, para que usted lo entienda. Quedaría puesta en evidencia la fotografía de lo que fue esta matriz de corrupción que tanto daño le ha hecho a los jujeños. A mí no me cabe ninguna duda de que para que esta matriz de la que le estoy hablando, de corrupción, funcionara, se sostuviera a lo largo del tiempo, o de tantos años, necesariamente debería haber existido una fuerte decisión política para sostener esto. Y creo yo que en ese esquema López ha sido uno de los garantes de esa decisión que naturalmente tomó con total impunidad su jefe, Julio De Vido, y los jefes de De Vido, que son los Kirchner. López fue el instrumento utilizado por Julio De Vido, como le decía, y los propios Kirchner para consolidar el saqueo en todo el país. Y aquí, particularmente, en la provincia de Jujuy, José López ha tenido dos cómplices, Sala y el ex gobernador Eduardo Fellner. Dos lobos disfrazados de corderos que habrían trabajado para un mismo jefe, pero se desconocían entre sí mismos. Esto era lo que pasaba. Solo un ingenuo, creo yo, podría ignorar este modus operandi en el marco del Estado paralelo que gobernó Jujuy durante todos estos años. Afortunadamente en la provincia creo que la justicia va recuperando el lugar que había perdido como consecuencia de la presión del régimen que encabezaba Eduardo Fellner y Guillermo Genefes. Mientras tanto, hoy en el país se van también recuperando los controles, sobre todo en materia de obra pública, que fueron pulverizados por el kirchnerismo, para poder perpetrar las fechorías que se han hecho con la obra pública a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Yo creo que López es la representación de la Argentina que no queremos para nuestros hijos. Y López preso y todos sus cómplices en Jujuy es lo que la gente pide para volver a creer en la justicia y en el Estado de Derecho. Me parece que López, Fellner y Milagro Sala se habrían apropiado de los fondos públicos obscenamente en una provincia donde hay 42% de pobres.
Y este supuesto apropiamiento de estos fondos es precisamente lo que hoy falta en escuelas, en viviendas y en obra pública, que naturalmente, simultáneamente, hubieran generado mucho trabajo para los jujeños. Lamentablemente no sabemos dónde está la plata. Hoy los supuestos responsables de este latrocinio están todos en Jujuy. Fernández López, Milagro Sala. Una foto imperdonable. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Vicente Casas. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias por estar acá. Es muy Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias por la invitación también. Bueno, doctor, estamos siguiendo con mucha preocupación lo que está pasando con la inseguridad en la Argentina. Vemos que la mayoría de los delincuentes que delinquen, matan, violan, ¿sí?, tienen todos antecedentes. Quiere decir que acá hay una falla grave de la justicia. ¿Cómo lo está viendo usted? Utilizo su misma palabra. El tema de la inseguridad con mucha preocupación. El tema de la justicia con serena preocupación. ¿Por qué digo esto y hago esta diferencia? Porque la inseguridad es cada vez más creciente. Y llegamos a la conclusión que, desde el punto de vista de la concepción personal que podemos tener, sentimos que la vida no vale nada. Y ya nos ha pasado en la historia política argentina otra vez esto. Y es lo que debemos luchar para que no ocurra. Quizás esto se debe, si modestamente podría emitir alguna opinión, a dos o tres factores que han influido de manera disvaliosa en el curso de los últimos años. Uno es la ausencia del Estado. Es un Estado que no está presente en la vida del ciudadano y el ciudadano no se siente protegido. No sabe cuando sale de la casa en la mañana si a la tarde va a poder volver con vida o sano y salvo. Y pasa todos los días. Esto ya viene ocurriendo hace muchos años y hay un Estado ausente. ¿Esto a dónde apunta cuando digo un Estado ausente? Apunta al accionar de la policía, a la de las fuerzas de prevención. La policía, en sus distintas manifestaciones, son fuerzas de prevención que, como su nombre lo indica, deben prevenir la existencia del delito. Pero resulta que está tan desquiciado el país y el orden jurídico que nos han dejado los últimos años de gobierno, que muchas veces el policía no sabe dónde está parado. Y no sabe qué hacer, y no sabe cómo va a reaccionar, y lo que es peor, no sabe que cuando va a hacer o cumplir su cometido, cómo va a responder la sociedad frente a ello. Y generalmente pareciera que tenemos un preconcepto también disvalioso, que es la policía siempre actúa mal. Debemos dejar actuar a la policía y debemos confiar en ella. Tengo entendido que ya en los últimos tiempos, hace rato, los policías, los oficiales que egresan de la policía aquí de la provincia de Jujuy son de carreras universitarias, los que lo colocan en otra posición distinta. Entonces, el Estado está ausente a través de esto, porque como sociedad no hemos reclamado que el Estado esté presente. Y como sociedad, al policía tratamos de detractarlo. No descarto que pueden haber malos policías, pero deben ser pocos. Y siempre son señalados por la sociedad o por sus conductas. Entonces, este es un factor gravísimo que el policía ante el delito no sabe cómo va a reaccionar. Tiene que saberlo. Hay dos razones, ¿no? Es decir, usted decía el orden jurídico, sí. Es decir, no sabe, es decir, la ley si lo ampara o no lo ampara, y en el otro caso es que no están preparados, es decir, no tienen los elementos para reaccionar. Pero, claro, pero a todo ello se le agrega algo más grave, que es lo que acabo de decir. Cuando actúa la sociedad, el policía seguramente, o una gran parte, le va a dar castigos. Y cuando no actúa también. Entonces, en el orden jurídico, en cualquier sociedad y Estado que exista en el mundo, el policía sabe lo que tiene que hacer y debe hacerlo. Y la sociedad debe acompañar ese proceder. Esto es por parte del Estado. Es decir, en los últimos años preconcebidamente se ha pretendido destruir al Estado. Y en muchos aspectos se lo ha logrado. Hay declaraciones gravísimas en los diarios que leemos de manera continua y que todavía, lo que es más grave, no hay ninguna investigación sobre ello. No lo digo yo, solamente voy a repetir algo que leí
Y voy a unir a esta repetición que voy a hacer los dichos del ministro de Justicia de la Nación. Hay una jueza federal que dice, hace 15 días ha dicho, ya no vienen a golpearme el despacho de mi juzgado. El ministro Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, ha dicho, eso es gravísimo, pero no pasó nada. Lo que es más grave todavía. Esto es una de las consecuencias directas de la falta de inseguridad en nuestro país. Es decir, hemos creado quizás instituciones preciosas en la Constitución, pero tendemos a no cumplirlas. Un factor que también no debemos descartar de esta falta de presencia del Estado en la vida del ciudadano es que la sociedad, nos hagamos cargo, al menos para ser sinceros con nosotros mismos, no le reclama sana y buenamente por la vía pacífica al Estado el cumplimiento de sus roles. Eso debemos hacerlo siempre. Esto que estoy diciendo yo aquí es una forma de reclamar la presencia del Estado. Un Estado que cuando existe un delito, si no se cometió aún, debe prevenirlo. Con la policía no hay otra forma. Y si no, cuando se cometió el delito, actuar, detener, etcétera, etcétera. Hay personas que están imputadas o están sospechadas o se les ha dicho que han cometido delitos de tal y cual naturaleza, están en libertad, no han sido citadas. Entonces, la inseguridad. Cuando el ciudadano común ve que el gobernante es corrupto, tiene una tendencia a convertirse en corrupto también como ciudadano. Lo que el ejemplo cunde de manera negativa. Esta podría ser la fotografía que vimos de la banda que filmó este video y que conmocionó a toda la sociedad, la banda que robó el banco. Sí. Y esta es la reacción de la gente. Ustedes se roban todos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Claro. Entonces allí ha faltado un aspecto que también se ha destruido preconcebidamente en los últimos años, la educación. La educación que nace en la casa, que continúa en la escuela, etcétera, la educación de la vida. Estamos frente a un Estado que en algunos aspectos, en el tema de inseguridad, no existe. Esto es gravísimo decirlo, pero tenemos que asumirlo, para construirlo de nuevo y comenzar a reconstruir esta situación de sociedad que viva en paz. A todo esto, la otra parte que yo había comentado de la respuesta a la pregunta suya, era que también veía con preocupación en algunas decisiones judiciales, ¿no? Durante muchos años, en los últimos años, han imperado en nuestro país, en el ámbito de la justicia, y me parece que de manera negativa, teorías del derecho penal que, encarnadas por el doctor Zaffaroni, no han contribuido a dar seguridad jurídica y seguridad a los habitantes. Yo quizás esto que estoy diciendo lo he dicho en otra oportunidad, a lo mejor me ha costado un poquito caro, no importa, estoy convencido y mientras no me convenza de lo contrario creo que lo puedo seguir diciendo, pero las teorías del doctor Zaffaroni pueden ser muy buenas, pero no sirven para dar solución a los problemas de la gente. Aquí debemos partir de una idea básica que ya quizás no nos viene de la educación en la casa, sino del derecho natural. El que ha cometido una falta tiene que pagar con algo el cumplimiento de una pena, esa falta cometida, porque es un daño a la sociedad, porque es una persona disvaliosa en el seno de la sociedad. Y de esto parece ser que siempre le hemos dado, usted lo ha dicho bien, tantas prerrogativas al delincuente, tantos derechos al delincuente, que los tiene, no se los neguemos, en el juicio como todos, que el otro día hemos escuchado en los medios de comunicación, creo que la referido a la muerte de una joven, parece ser que quien le había asesinado, además de tener antecedentes, a los 20 días cometió otro hecho delictivo. Entonces, estas teorías no sirven, no funcionan. Y quien ha cometido una falta grave tiene que tener una sanción grave. Esto es lo que me parece. ¿Qué hay que corregir para que esto se normalice y sea así? Debemos cumplir la ley y ser obedientes y esclavos de la ley. Todos, en todos los casos. Desde el presidente de la nación hasta el último ciudadano. Es decir, todos. Que no es un problema de falta normativa, sino de cumplimiento de la que está. Aquí hay instituciones que existen formalmente y que si bien, instituciones públicas y privadas, y que si bien es cierto podrían existir formal y sustancialmente, redundarían en el bien común de la sociedad y en mejor calidad de vida. Por ejemplo, vamos a dar algunos casos simples y sencillos para que se entienda por todos.
Hay en los barrios una institución que se llama centro vecinal. Sí. El centro vecinal nunca corrige al vecino que se comporta mal. Está mal. Existe en los colegios profesionales un tribunal de ética y disciplina. Al colega, al profesional que se porta mal, debe corregirlo. Ninguna institución funciona. Teóricamente y en términos generales, muy poco es lo que se hace en este sentido. Fíjese que unido a lo que dije de la jueza esta que no le golpean el despacho, hubo declaraciones tremendas en los últimos meses. El señor Báez, que está procesado, dijo en algún momento: me gustaría que se conozca cómo fue la designación del juez que me está procesando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo gravísimo a la República. Y nadie ha dicho nada ni ha hecho nada en ese sentido. Ahora, ¿qué ha pasado, doctor, durante todos estos años en la provincia, en el país, para que pasen estas cosas que son increíbles? ¿Qué ha pasado? Se ha gobernado con la finalidad de una demagogia predeterminada. Se ha querido perpetuar en el poder a costa de todos estos hechos delictivos, disvaliosos, nocivos a la sociedad. Se ha querido tergiversar los valores que nosotros debemos tener siempre y nunca debemos olvidarlos. Y llegó un momento en que parece ser, esperemos que esto continúe, más allá de los tiempos que han pasado y de los avances de la justicia en estos rubros, esperemos que continúe un camino de investigación de todos los hechos. Pero hay hechos o situaciones muy difíciles de metabolizar intelectualmente. Cuando hay un señor que estuvo detenido como 2 años, y después salió y se acogió a la figura del arrepentido, que no recuerdo el nombre en este momento, un muchacho joven, que dijo: se han robado un producto bruto interno. Pero después, esto fue más o menos hace 4 meses, pero después no se dieron pasos significativos en la investigación. Nos han robado a todos, nos han robado a la nación, y esto es lo grave. Esto no significa que nosotros vamos a responder con la misma actitud o con una situación de virulencia, ni siquiera verbal. Hay que exigir el cumplimiento de la ley. En lo que me pregunta usted, la ley está. La ley está, hay que cumplirla, y los argentinos parece que en esto también hagamos en algún momento autocrítica, también para volver a ser sinceros con nosotros mismos. Hemos sido a veces reacios al cumplimiento de la ley. Siempre hemos tenido, siempre la política desgraciadamente tuvo personajes muy oscuros, muy oscuros. Hoy ha llegado aquí a la ciudad un exfuncionario del gobierno de la señora Cristina, lo acabo de ver llegar, yo salía del estudio para venir aquí, con un despliegue bastante importante, y que se llama José López. Y nos recuerda a otro José López de la historia política argentina en el pasado, que han hecho cosas tan tremendas como o peores, y que sin embargo en el pasado han estado. Entonces debemos cumplir la ley. Y lo segundo que yo siempre insisto, y me permito decirlo cada vez que me invitan o tengo oportunidad en algún medio o en el claustro de la universidad, es decir, la sociedad sana y serenamente debe reclamar el cumplimiento del Estado y la presencia del mismo. Fíjese, Argentina es uno de los países, según dicen los medios de comunicación, que paga altos impuestos por parte de la sociedad. Muchas veces el argentino, el ciudadano común, no sabe dónde van esos impuestos. En otras naciones de la tierra, el ciudadano común, cualquiera de las naciones, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, sabe que su impuesto va al Estado para que el Estado proteja al ciudadano. Aquí el ciudadano se siente desprotegido por la ausencia del Estado. Este es un tema dramático. Ahora, esto ¿cuánto, en condiciones normales, usted, de acuerdo a su experiencia, usted es un hombre que ha viajado por el mundo, ¿cuánto tiempo, haciendo las cosas normalmente bien, puede pasar para que la Argentina recupere, o en todo caso que salga de esta locura? Dependerá de nosotros. Pero hay hechos o medidas que se pueden tomar y pueden acelerar estos procesos.
Nosotros tenemos algo que ya dije, creo en alguna oportunidad, un camino seguro para salir de la pobreza, de la inseguridad, de la corrupción, la educación. Quizás que así como Sarmiento nos sacó del analfabetismo, como él nos ha sacado, ¿no? En ese sentido creo que lo dije alguna vez, el estadista de la educación, Sarmiento. Pero es un camino un poquito más largo. Pero para eso se necesitaría antes algo más urgente, fijar políticas claras en temas de gobierno, en temas de inseguridad, en temas de salud pública, en temas de justicia, fijar políticas claras. Hasta en ese sentido, si nosotros seguimos leyendo los medios de comunicación, hubo un fiscal, hay un fiscal que creo que es de apellido, que es el doctor Moldes, que hace 10 días, el fiscal Moldes, hace 10 días también ha hecho declaraciones, y que es un fiscal que no tiene ninguna denuncia en su contra. Me parece una persona, yo no lo conozco personalmente, me parece una persona que está siendo considerada por sus pares, etcétera. Ha dicho, aquí se ha querido crear una justicia bajo el nombre de legítima. La única justicia que hay en las naciones es la que nace de la República. Y nosotros nos hemos visto envueltos en estas situaciones gravísimas. Por eso el ciudadano común, cuando nos llega a la casa porque lo han asaltado o le han hecho cosas peores, es porque el Estado no está presente para cuidarlo y paga sus impuestos. A propósito, el fiscal Moldes ha dicho que hay que desratizarlo. Exactamente. ¿Usted coincide con esto? Sí, yo creo que sí. Hay que desratizar todo lo que se dejó del gobierno pasado. Hay que desratizar todo, no solamente la justicia. Fíjese todo lo que está costando hacer, ¿no? Usted lo ha dicho recién. Todos estos dineros que se han robado a la gente, a la sociedad argentina, pero quien más lo va a pagar es el más desprotegido, porque no va a tener algodón ni halcón en los hospitales públicos cuando vaya a ser atendido, ni sus hijos van a tener pizza en las escuelas públicas cuando vayan a escuchar clases. Ellos lo van a pagar con más crueldad, digamos. Entonces esto, lo que ha dicho el fiscal Moldes, yo entiendo que es una opinión que hay que trabajarla y que hay que sacar todo lo que fue nocivo y valioso que nos ha dejado desgraciadamente el último gobierno en tantos años de gobierno personalista que se ha llevado adelante. Doctor, se está hablando mucho de la figura de asociación ilícita, sí, ¿no? Incluso aquí hay causas, sí, en la provincia de Jujuy que involucran a Milagro Sala, Eduardo Fellner y compañía, bajo esta figura. ¿Es complejo investigar una asociación ilícita? ¿Lleva tiempo? En algunos casos no. Yo no quiero desmerecer el trabajo de la magistratura ni de los fiscales, pero en algunos casos no es complejo. Porque ¿qué hay que separar de la concepción clásica del derecho penal en la asociación ilícita? Por ejemplo, un gabinete de ministros no es una asociación ilícita, porque está creado por la Constitución, para trabajar defendiendo la Constitución y para trabajar para hacer el bien común. Pero cuando ese gabinete de ministros ha cometido más de 3 personas han cometido una acción disvaliosa, deja de ser quizás, o siguiendo como gabinete ministerial, ya estas personas que lo integran han integrado una asociación ilícita, 3 o más personas, en la cual, ¿qué tiene que hacer el juez? Determinar los roles que cada uno ha desempeñado en el delito. Eso es prima facie. Eso le lleva a indagar y a procesar. Ya verá después cómo surge del juicio oral y público la responsabilidad penal o la inocencia de cada uno de ellos. Pero yo creo que esto es lo básico, ¿no es cierto? Por allí en el pasado alguna vez se dijo, un gabinete ministerial no es una asociación ilícita, efectivamente, pero puede cometer delitos. Esto lo puedo decir más fácil, ¿eh? Ahí está. Pero puede cometer delitos, no está exento de cometer delitos. Y entonces, en ese sentido, no se está juzgando al gabinete asociación ilícita, se está juzgando a las personas que lo integraron y que cometieron delitos bajo la forma, entre otras, de la asociación ilícita. Daría como la impresión de que la justicia no tiene los tiempos que tiene la gente. Sí. ¿No? Sí, Esto, sí. Usted que ha estado del otro lado del mostrador, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay burocracia, faltan elementos, no hay voluntad política de la justicia de resolver los temas? Bueno, ¿La justicia está sorprendida, está abarrotada?
por la complejidad de lo que ha pasado en el país? Lo que tiene que prevalecer fundamentalmente es la política judicial clara en contra del delito y de la corrupción. Eso es lo que tiene que ser primero. Tiene que ser fijado de manera clara. Ahora, no vengamos después a buscar que hay muchos expedientes, que hay pocos empleados, que hay muchas causas. No importa, no importa. Yo he integrado en algún momento de mi vida pasada un tribunal de justicia en donde las causas llegaban y no nos preguntaban si es que teníamos o no tiempo y si teníamos o no personal. Teníamos que hacer el trabajo. Y muchos de los empleados que había iban a trabajar hasta los días sábados y no se les reconoció las extras porque la ley no les reconocía eso. Es decir, que no es decir que estamos con mucho trabajo, con muchos expedientes o con pocos empleados, es el justificativo fácil que podemos encontrar. Tiene que haber justicia, tiene que dictarse justicia, ¿no es cierto? Yo creo que lo que está faltando de manera clara es fijar la política judicial. La política judicial en contra de tales actitudes que se realizan. Eso es lo que nosotros debemos buscar y reclamar, digamos, de manera inmediata. Han pasado unos meses desde el nuevo gobierno, se han realizado actos importantes, pero usted lo ha dicho bien recién, los tiempos de la justicia no son los de la sociedad. Quizás la sociedad empieza a demandar más, claro, y es probable, y va a tener razón si lo hace. Esto es lo que me parece podría aportar. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.